Hermanos, en esta noche vamos a hacer el tema que está en el libro ya citado, Lucas capítulo 14, versículos 25, 26 y 27. Me ha placido realmente investigar más, orar más, pedir más revelación, porque veo en ustedes esas ganas, esa hambre de entender la palabra de Dios con ganas. Pues cuando así sucede, el Señor también me utiliza con más profundidad, de tal manera que no solamente captemos el mensaje, sino aprendamos cómo entender la palabra de Dios. Es lo que más quiero de ustedes, que sean futuros maestros. ¿Cómo así? Vamos a hacer un recuento para poder entender el pasaje bíblico. El asunto no empieza acá, empieza desde Génesis. Así que voy a hacer un repaso rapidito. Dice la palabra de Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con el tema de hoy día? Y creó un ámbito muy hermoso y especial llamado Edén. En el Edén, la cúspide de la creación de Dios es el hombre y la mujer, al cual se le dio ordenanzas, mandamientos, decretos y leyes, el cual cómo se tenían que comportar en la tierra. Solo si son obedientes, Dios no los desampararía y constantemente estaría en continua relación con ellos. Pero un día, no se sabe qué tiempo después, Eva se le ocurre hacerle caso al tentador llamado, en ese tiempo simbolizado con forma de serpiente, a Satanás. Entonces cuando pecan, ellos lo primero que se dan cuenta es que están desnudos y por lo tanto tienden a esconderse de la presencia de Dios. Eso lo encuentra usted en Génesis capítulo 3. Cuando Dios ve este asunto, dice que vino y le dijo, ¿dónde estás tú? La primera pregunta que Dios le hace al hombre es, ¿dónde estás tú? No me voy a detener allí. Pero el hombre le contesta, nos vimos desnudo y nos escondimos. Y la siguiente le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Hasta aquí lo que Dios nos está tratando de hacer entender es que el único que tenía que dar instrucciones a la humanidad, que Él lo creó, tenía que ser Él. Pero el hombre, haciendo uso de su libre albedrío, de su libertad de elegir, pues hizo caso al siguiente asesor, digamos así, que es Satanás mismo. Dice la palabra de Dios, cuando el hombre pecó, fue expulsado del Edén a vivir su suerte por allí. El hombre sale del Edén y pierde esa comunicación hermosa, real, fluida, clara con su Creador. Pero ya tiene una idea clara que Dios sí existe y un ser sobrenatural, el que lo hace todo, está allí presente. A medida que el hombre se va expandiendo sobre la faz de la tierra, van conservando esa divinidad, pero deteriorándose esa imagen de ese Dios todopoderoso. Y es por eso que en todos los continentes, en cada rincón de esta tierra, siempre la humanidad tiende a alabar una divinidad, ya sea naturalmente visible o invisible. Cuando digo visible, sol, luna, estrellas y todas esas cosas. Pero de vez en cuando, al parecer, Dios tenía una comunicación fluida con algunos personajes del Antiguo Testamento. Estoy hablando antes del diluvio. Por ejemplo, Noé. Por ejemplo, Abel. No hay muchas personas, o la Biblia no nos cuenta de muchas personas que han tenido ese encuentro con Dios, pero al menos 3 o 4. Por ejemplo, Noé, Enoc, Abel. ¿Qué quiero decirles con esto? Tiempo después, algo como una decisión de nuestro Creador de hacer un plan piloto, es decir, llamar a un tal Abraham y de su simiente sacar un pueblo escogido, elegido, que lo llama la niña de sus ojos, que es el pueblo de Israel. En principio los manda a Egipto un buen tiempo hasta que el pecado de los amorreos, jebuseos y los filisteos y todos los que vivían ahí en la tierra prometida
llegara hasta lo máximo. Dios siempre nos da un tiempo para ver si nos arrepentimos, pero no se arrepintieron. Entonces procede a sacar a Israel de Egipto a la tierra prometida, con la orden siguiente. En el monte Sinaí les plantea los mandamientos, o sea, las leyes, las normas y los estatutos que el pueblo de Israel tenía que cumplir en la tierra prometida, pero además tenían que eliminar todo poblador de ese lugar que ahora se llama Palestina. No dejar sobrevivir a nadie, ni niños, ni jóvenes, ni adultos, ni ancianos tenían que quedar con vida. ¿Para qué Dios plantea este principio? Muchos se reniegan y dicen, no, es un Dios asesino. No, el problema estaba que todo el mundo estaba pervertido y no quería que su pueblo, elegido por él, se vaya a mezclar con estas creencias paganas religiosas y comiencen a desviarse de la verdadera oración a su Padre Celestial. Pero ustedes saben que el pueblo de Israel, cuando llega a la tierra prometida, no eliminó todo, antes bien se mezclaron con esas tradiciones. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a adulterar los mandamientos de Dios con algunas tradiciones aprendidas de la gente de ese entonces y comienzan a hacer una religión. Y a medida que ellos más tiempo estaban en la tierra prometida, más se pervertían. Y nunca pudieron conservar la pureza de los mandamientos, siempre lo mezclaron. Y hay un grave problema que hasta estos tiempos estamos arrastrando. Siguiente, viene nuestro Señor Jesucristo y trata de guardar distancia, poner límite con las tradiciones judaicas de aquel tiempo. Es decir, Él no está de acuerdo con la forma como plantean y practican los mandamientos dados por nuestro Señor, por nuestro Dios. Él plantea su propia forma de entender. Tanto se habían pervertido el pueblo de Israel que cuando viene el autor de la palabra, nuestro Señor Jesucristo, ellos no lo pueden reconocer a pesar que tenían la palabra. Antes bien procedieron a matarla. Así de pervertido estaba la situación. Por eso al pueblo de Israel no se lo puede tomar en ninguno de sus sentidos como ejemplo a seguir, como ejemplo de perseverancia y de santidad con la reverencia de nuestro Dios. Claro que en el pueblo de Israel hubieron muchas personas que sí guardaron esa santidad, pero la mayoría no, como en estos tiempos. Viene nuestro Señor Jesucristo a la tierra y trata de Él establecer sus reglas, normas y estatutos, el cual su pueblo, ahora ya no el pueblo de Israel, sino la iglesia, tenía que practicar y permanecer pura. Y hay de nosotros si andamos mezclando nuevamente las tradiciones de los hombres de este mundo, disfrazadas de religiosidad, con la palabra pura de nuestro Señor Jesucristo dada. No sea que se vaya a repetir como en el tiempo del pueblo de Israel. Si ustedes van entendiéndome el mensaje, mientras más lejos esté el hombre de Dios, menos claridad tiene de él. La intención de nuestro Señor Jesucristo es llegar a esta tierra y enseñarnos cuál es el real mensaje, qué es lo que tenemos que buscar o hacer nosotros. Por lo tanto, pone sus condicionamientos. Y ahí nos vamos entonces al versículo leído en esta noche. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Imagínense 5,000 personas tras de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas no iban por convertirse en discípulos, desde ya les adelanto, sino para que les sanara sus enfermedades, les dé de comer y a lo mejor los sermones les gustaba, pero eran simplemente simples seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche nuestro Señor Jesucristo nos va a plantear qué es lo que exige de nosotros como hijos de Dios. Levanten la mano los que son seguidores de Jesús. Levanten la mano los que son discípulos de Jesús.
Seguidor de Jesús puede ser un discípulo, pero no todos los discípulos, a ver, lo planteo de esta manera, no todos los seguidores son discípulos, pero todos los discípulos sí son seguidores. Entonces, el hecho de ser seguidor de nuestro Señor Jesucristo es como un plano muy superficial solamente, pero convertirse en discípulo es un compromiso más profundo. Nuestro Señor Jesucristo quisiera que nos convirtamos no solamente en seguidores, sino en discípulos de Él. Pero la gran mayoría en este mundo solamente le sigue, pero no quiere convertirse en discípulo. Entonces Él no les prohíbe ser discípulos, sino que les dice que hay que cumplir condiciones para convertirse en discípulo de Él. Ahora quiero que entendamos lo siguiente. Si alguno viene a mí, escuchen, nuestro Señor Jesucristo en cierta ocasión dijo que la salvación no era para todo el mundo. Cuando usted lee en el libro de Lucas y Mateo 7:13, por ejemplo, ¿qué dice? Entrad por la puerta que estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son las que la hallan. Yo decía una noche en una prédica que cada 10,000 seres humanos en la tierra, uno se va al cielo. Y anoche el Señor me acaba de confirmar. Miles de millones en un canchón enorme, pero los que entraban a ese túnel para ir al cielo, contaditos. Escuchen, ser salvos no es fácil. No es cuestión de venir al culto y escuchar el sermón y cantar y predicar. No, es un compromiso profundo de llegar hasta ser discípulo de Cristo. Escuchen algo. Si alguno, en esta noche nuestro Señor Jesucristo nos dijera a nosotros, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, primero, para que entender la profundidad de esta palabra, tienes que entender quién es un discípulo. Un discípulo no es un alumno. En estos tiempos no tiene contundencia esta palabra porque no estamos viendo ya discípulos últimamente, pero los famosos hombres de la antigüedad tenían discípulos. Por ejemplo, Buda, por ejemplo, Platón, Aristóteles, Sócrates. Este tipo de gente tenían discípulos. ¿Quién es un discípulo? Quiero esta noche que entendamos si usted es o no un discípulo. Discípulo es la persona que está dispuesto a renunciar todos sus aprendizajes anteriores y entregarse vacío para que el maestro lo enseñe todo y practique todo lo enseñado. El discípulo no tenía que argumentar nada. El discípulo no tenía que imponer sus normas, ni siquiera poner su punto de vista. El discípulo tenía que aceptar todo lo que su maestro le dice. Todo. O sea, para que te conviertas en discípulo, primero tenías que desaparecer tú y todas tus enseñanzas y entregarte exclusivamente para que el maestro te enseñe todo. ¿Y quién es un maestro? Un maestro es una persona, miren esto, cuyo entendimiento, conocimiento y sabiduría era único, irrepetible. No había un semejante en toda la faz de la tierra. Esas personas tenían el honor de ser maestros. Por lo tanto, llegar a ser un discípulo era ya demasiado honor, más aún ser maestro. Porque los maestros no a todos los escogen como discípulos, solo los que están disponibles, solo los que están en condiciones de llegar a vaciarse todo y captar todo el mensaje sin argumentar nada de su maestro. Les pregunto algo esta noche, ¿estamos en las condiciones de discípulos? ¿Vienes acá vacío? ¿Aceptas todo lo que la palabra de Dios dice? ¿Estamos siendo realmente discípulos de Cristo? ¿Quién es tu maestro generalmente?
Cuando yo les pregunto quién es su maestro, va a venir su mamá, su abuela, su hermano, su amiga, sus hijos. Todo el mundo para haciéndose maestros de nosotros. Y nosotros tratamos de mezclar las enseñanzas de los demás con las enseñanzas genuinas, únicas, originales de nuestro Señor Jesucristo. Y por hacer esas mezclas vivimos como vivimos, angustiados, desesperados, ciegos o obnubilados de la mente, como lo pasó al pueblo de Israel por mezclarse con tradiciones mundanas de ese tiempo. Nosotros estamos igual. Para que usted sea o llegue al grado de ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo, tienes que abandonar todas tus viejas enseñanzas. Nadie más tiene la potestad de ocupar el lugar principal de nuestro Señor Jesucristo. Miren, cuando Jesús le dice en el versículo siguiente, miren lo que le dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Escuchen la profundidad de esta condición. Si usted no aborrece, quizás sea una hipérbole, o sea, una exageración. ¿Por qué digo que es exageración? Porque el judío, por naturaleza, en sus expresiones, todo judío hasta ahora, siempre exagera en su forma de expresarse. Pero no es que no sea así, sino que trata de hacerte entender, cuando hay una exageración es porque quiere que ahí profundices más. Imagínate toda esta congregación tras de Jesús, agarrados sus hijitos, que no se golpee, que no llueva, que le da la gripe, más pensando en la familia, en el bienestar social, que en convertirse en verdadero discípulo. Es ahí cuando dice: si no aborreces a padre, madre, hijos y todo, no eres digno de mí. ¿Usted cree que la gente se quedaron tranquilos? ¿Cómo que es eso? Tan profunda es esta palabra, tanto exiges para seguirte. Así exige nuestro Señor Jesucristo. Y aborrecer, usted cuando aborrece a alguien, ¿qué pasa? No lo miras, no lo haces caso, no aprendes nada de él, antes bien lo ignoras todo. Eso es aborrecer. Jesús dice: tienes que ignorar todas las enseñanzas de tu alrededor y generalmente de las personas más cercanas a ti. De tal manera que cuando hayas ignorado, solo te prepares, solo te separes para mí. Y entonces tú serás mi discípulo y yo seré tu maestro. ¿Estamos en las condiciones de ser discípulos? Solo cuando usted esté en la condición de ser discípulo, puede nuestro Señor Jesucristo ser tu maestro. Si usted hasta este instante, después de convertido, no has abandonado el resto de enseñanzas, todavía Jesús no es tu maestro. Y después nos quejamos: ¿por qué Dios no habla conmigo? ¿Por qué Dios no conversa conmigo? ¿Por qué Dios no me revela? ¿Por qué Dios no se me presenta? ¿Por qué solamente con el hermano y no conmigo? Porque el discípulo tiene que llegar a ser discípulo solo si se vacía todo. Y cuando estés en condición de discípulo, Sarenita, el maestro se te llegará a tu vida. No es fácil. ¿Estamos en condiciones de ser discípulos? ¿Ya hemos abandonado todas nuestras viejas enseñanzas? ¿He ahí el problema por qué nuestro Señor Jesucristo no nos revela las cosas frescas? ¿He ahí por qué usted cuando agarra su Biblia no lo entiende, antes bien le da dolor de cabeza y sueño? He ahí que te harta escuchar himnos, cánticos y lecturas de la Biblia diario. Mejor te sales por ahí a no escuchar nada, o te lo disimulas un rato con rock, con cumbia, con guayno, qué sé yo. ¿Estamos realmente en condiciones de ser discípulos de Cristo? ¿Cuántas de las enseñanzas que nos han dado nuestros familiares todavía están allí en nuestra mente y seguimos practicándolo y mezclando, adulterando la real palabra de Dios con palabra arrastrada por otras personas que han metido en nuestra vida? Nuestra mente es un mundo social donde está lleno tantos mensajes de tantas personas en nuestra vida, y la mayoría de ellas son mentiras.
Este mundo nos ha invadido de tanta filosofía, tanta conocimiento vano que no sirve de nada, porque solo sirve para cuando estás en este cuerpo, pero después de este cuerpo, cuando salgas, no va a servir de nada. Pero el 99% de nuestro tiempo lo utilizamos llenándonos de ese conocimiento vano, y un 2% tal vez del real conocimiento que nos lleva a conocer lo eterno y nos lleva a vivir en lo eterno. Jesús tuvo que hacer de sus discípulos instrumentos totalmente vacíos, que se llenen completamente de sus enseñanzas y de su palabra, para que recién ahí les sean útiles y Él les pueda revelar todo y entender con claridad la revelación dada por Él. Cuando usted agarra la palabra de Dios y no lo entiende, todavía no está en condición de discípulo. Estás mezclando las cosas. Cuando usted agarra la palabra de Dios y lo escucha, le cansa, le estorba. ¿Cómo quieres que el autor de la vida te revele sus propósitos, sus promesas, sus enseñanzas que tiene para usted? Nos vivimos engañando, hermanos. Nos contentamos con lo que el pastor, el hermano David habla adelante, y nos vamos a la casa, pero no hemos aprendido que tenemos que nosotros mismos no buscar un intermediario, sino nosotros mismos, por nosotros mismos, llegar a la capacidad de tener una relación personal, revelación personal, Gerardo, con Él. Tú conversar con Él cara a cara. Yo quiero que esta noche entendamos por qué Dios no habla con nosotros, por qué pareciera que se esconde de nosotros, que por más que gritemos, lloremos, oremos, ayunemos, no pasa nada, porque no nos estamos presentando ante Él en la condición de discípulo, dispuestos a que Él sea nuestro único maestro. Él es bien celoso, dice la palabra de Dios, que nos anhela celosamente. Yo quiero que esta noche abramos nuestra mente y nuestro entendimiento, que no nos vaya a pasar como el pueblo de Israel, que terminó Dios desechándoles. Y a muchas congregaciones cristianas de estos tiempos los van a desechar, porque estamos buscando intermediarios. El único intercesor, intermediario entre Dios y el hombre es nuestro Señor Jesucristo. No es el hermano David, no es ningún pastor, no es ningún maestro en esta tierra. Es cuando ahí Jesús se pone muy celoso, dice: no llaméis maestro a nadie, porque uno solo es vuestro maestro. Ahí entendamos eso. Todas las personas que nos enseñan ponen conocimiento en nuestra mente y de alguna manera se convierten en nuestros maestros. Los maestros, entre comillas, de este tiempo, digo entre comillas porque nuestro único, nuestro Señor Jesucristo, ya entendamos así, nuestros pastores, evangelistas, apóstoles, qué sé yo, cualquier nombre. ¿Qué tienen que hacer en la congregación, en los feligreses, en los que escuchan? ¿Qué tienen que hacer? Escúchenlo, la revelación de la noche del Señor. Cada uno de estos maestros tienen que hacer que en sus oyentes primero se conviertan en discípulos. Siguiente, que cada uno de ustedes aprenda a tener una relación personal con Dios. Es decir, que lo que aquí impartimos, que aquí lo que enseñamos, los ayude a ustedes a botar, a limpiar todas esas dudas, toda esa basura, toda esa escoria que a ustedes no les deja entender cómo llegar a tener una relación personal con Dios. Es decir, quitarle las dudas, darles el entendimiento. En cada uno de ustedes que son hijos de Dios hay una parte divina, pero está tan tapada por creencias, tradiciones, enseñanzas de este mundo que lo hemos adquirido de diferentes formas, que no deja que ese diamante hermoso fluya y la luz resplandezca y nuestro Dios nos comunique directamente a nuestro corazón. Estamos buscando intermediarios estos días.
Voy al culto porque el hermano habrá venido a predicar. Ese es un intermediario. Dios nos puede dar un poco de fama, quién sabe, un poco de alegría, qué sé yo, pero no le gusta nunca compartir su gloria. Él es bien celoso. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Últimamente se están poniendo muy de moda organizaciones de diferente índole. Estoy hablando desde religiosas hasta no religiosas. Por ejemplo, la más grande, la ONU, la OEA. En todo lugar, hasta presidentes de ronda, club de madres, todos organizados. Estos grupitos se organizan alrededor de dogmas, doctrinas preestablecidas, y todos tienden a pensar de esa manera. Vamos a hablar del punto de vista religioso. Una denominación acá, otro acá, que se llaman iglesias, entre comillas, que un núcleo o un cerebro o varios cerebros se reunieron un día, hicieron una interpretación bíblica, dijeron así que sea, y esto es lo que hemos sacado, hemos deducido, hemos discernido. Nosotros vamos a imponerle a los demás que ellos aprendan como nosotros queremos que aprendan, y no se dedican a que cada uno se convierta en un ser pensante que por sí mismo busque revelación directa de Dios, sino que les imponen. ¿Para qué? Porque me gusta el poder, la autoridad, porque quiero depender, sacarles provecho, trasquilarles a estos, y les imponemos nuestras reglas y nuestras normas. Eso es lo que está sucediendo con las religiones en esta tierra. Son como cuevas que por desgracia uno llega ahí y comienza a practicar todo lo que ahí se dice. Y vivimos una vida de callada desesperación. Hoy es mi bendición, mañana es mi bendición. Pasa un día, pasa un año, pasa 3 años, pasa 10 años y te moriste y nunca tuviste paz en tu vida. Y nunca habló Dios contigo, ni nunca tuviste una revelación personal con Él. Nada. ¿Por qué? Porque esos conocimientos, quién sabe, el cabeza de esta organización sí tuvo una revelación de Dios, pero este hizo una doctrina de eso y comienza a vender esa doctrina. Por lo tanto, la gente ya no busca a Dios, sino a la doctrina de esa organización, y Dios ya no conversa con uno porque se cerró el techo. Comenzamos a querer cumplir normas, reglas, estatutos impuestos por nuestras organizaciones. En algunas situaciones hasta nos dan cuadernillos para rellenar, hojitas para leer, texto por aquí, texto por allá, y no se los enseñan a doblar rodillas y por sí mismo buscar la interpretación que Dios te quiere hablar personalmente, útil para tu vida. Y tú todos los días, por estar buscando a la organización, a la doctrina más que a Dios, pasas una vida de incertidumbre. Y si tú nunca tuviste un encuentro personal con Dios, lo más probable es que termines en el infierno y por las puras hayas perdido tu tiempo asistiendo a la iglesia o cantando. Hay gente en este mundo tan maquiavélica que les gusta jalar gente, prosélitos, recién convertidos, ya sea religiosos o no religiosos estoy hablando, para poder manipularles. ¿Qué pasará si un día alguien empezara a hacerles despertar la mente y el entendimiento de cada uno de ustedes? Que cada uno de ustedes se convierta en un templo, en un discípulo, pero no de mí, no de la organización, no de la doctrina, sino de Jesús. Se rompería todas las organizaciones de esta tierra. No existirían los movimientos, no existirían las denominaciones, no existiría ni siquiera la OEA ni la ONU. ¿Sabe por qué el mundo, por qué los millonarios, los ricos, los poderosos nos explotan? Porque nosotros no buscamos pensar por nosotros mismos, hacemos que otros piensen por nosotros. Y eso andamos practicando, una vida prestada, un conocimiento guardado. Nos imponen, no somos felices, no encontramos la verdad, pero así se nos pasa la vida, tal vez con la esperanza que algún día Dios se nos presente. Hermanos que han venido en esta noche, les insto, les imploro algo. Mi Señor Jesucristo no está muy interesado en los lazos familiares. Él antes dijo: ¿quién es mi padre y mi hermano? Es el que hace mi voluntad. El pueblo de Israel por naturaleza tiene una hermandad muy estrecha
con sus abuelos, tatarabuelos, hijos, y todos casi vivían en la misma casa. Y Jesús viene, destruye esa hermandad carnal y lo convierte en una hermandad espiritual. Cuando le dijeron, aquí vienen tus hermanos y tu madre, ¿qué dijo él? ¿Quién es mi madre y quién mis hermanos? Son los que hacen mi voluntad. El pueblo de Israel aman y adoran a sus hijos, a sus abuelos. No se imaginan que cuando Jesús le dijo a uno, ven, sígueme, dijo, no Señor, primero voy a enterrar a mi padre. Imagínate que más cariño lo tenía al padre que seguir a nuestro Señor Jesucristo, para que usted entienda más o menos por qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Aborrézcanlo a ellos, no aprendan nada de ellos, ignórenlo todo, vacíense todo, no sirve nada de ellos, porque ellos trajeron una trayectoria, generación tras generación, de aprendizajes guardados, podridos, prestados, que son lo que son, porque viven haciendo y pensando como son. No sirve de nada para mí. Tenemos que renunciar a ese viejo conocimiento. Ahora también nos dice nuestro Señor Jesucristo, es que no me voy, y amor por el trabajo, amor hasta por la lluvia, porque llovió, ya no me voy. Más temor lo tenemos a la lluvia, al trueno, al barro, que a Dios. Más amor a la cama, o a abrigarte porque está frío afuera, que a venir y alabarle a nuestro Dios. ¿Cómo quieren que Jesús hable con nosotros si no ve amor por Él? Si no le damos el primer lugar en nuestra vida. Y después nos quejamos, ¿por qué no habla conmigo? Ustedes se tienen que convertir en templos vivientes, donde quiera que estén, comportarse como a Dios le agrada. Así como se comportan tranquilitos y bonitos y buenos mozos acá, igual afuera, como la gente en todas sus relaciones sociales que tengan afuera. Son ustedes, conviértanse por favor en templo del Espíritu Santo. Continuamente, las 24 horas del día tiene que haber un culto continuo dentro de usted, un respeto, una admiración por tu Creador. Continuamente comunicarte con Él, no solamente acá, en cualquier lugar donde estés, aún en tu cama, en el baño, sentado en el water, allí conversando con tu Creador. ¿Acaso es difícil? Ayer me decía la enfermera que me apoya, don David, yo extraño venir a la botica. Le digo, ¿por qué? No me va a creer, dice, que entro para acá. Por más que quiero acordarme de mis problemas que tengo, porque son graves, la música, las prédicas que pone ahí, me hace olvidar de todo. Y se vive tan tranquilo, tan bien, que no quisiera irme mejor, porque en mi casa es un desastre. Imagínate, le digo, que aquí te sientes bien, ¿cómo te sentirías en el reino de los cielos? Y nos hemos sentado a conversar. Sinceramente, don David, estoy perdiendo mi tiempo. Todo lo que hacemos no sirve de nada. Hemos cosechado nuestro arrocito, está pilado, montones ahí, y en la noche, ya nos agarró la noche. Esperábamos para el siguiente día para cargar a la casa, y el agua ha crecido y lo ha llevado todo. Tanto apuro, tanto trabajo, tanta cosa para nada. Y un día nos vamos a morir, ¿y qué vamos a llevar? Les pregunto a ustedes, ¿vivimos realmente pensando que en cualquier momento vamos a morir? No. Nosotros pensamos que los demás mueren y no nosotros. Sí, Él muere, vamos al velorio, y nosotros parecemos que somos eternos. Les cuento que el que murió ayer, o antes de ayer, o el que acaba de morir, igualito pensaba, los demás mueren, yo no. Y ya murió. Anoche he pasado casi toda la noche llorando cuando veo cómo cientos de millones de gente se van al infierno. Pero no gente del mundo, son gente agarrado su Biblia. Hermanos, créanme por favor, pastores que los conozco su cara, yéndose camino al infierno, haciendo milagros, señales y prodigios, hermana, camino al infierno. Es así un apocalipsis anoche, no fue descanso.
predicando camino al infierno. Todos sus feligreses camino al infierno. Sus caras tristes, hermanos, porque este tipo de gente no instruye a sus seguidores a tener un encuentro con Dios, sino con su religión, con su doctrina, con sus normas, para sacarle provecho económico generalmente. Y Dios no nos va a perdonar eso, pues, porque gracias a Dios nos dio la posibilidad de leer y por nosotros mismos escudriñar las Escrituras. Él dijo: escudriñen las Escrituras, en el cual os parece a vosotros obtener, alcanzar, lograr la vida eterna. Pero saben, todas ellas hablan de mí. Las Escrituras les tienen que guiar a mí, dijo Jesús. Y cuando se encuentren conmigo, yo les transformo la vida. Y les diré que se tienen que convertir sí o sí en discípulos. Abandonen todos los conocimientos y solamente yo quiero ser el que les enseñe. Y entonces heredaremos la vida eterna. Este capítulo, estos versículos aquí, si alguno viene a mí, no solamente lo encontramos en Lucas, lo encontramos en Mateo 16:24, Marcos 8:34, Lucas 9:23 y Juan 12:26. Para que los 4 evangelios lo repita, es porque es muy necesario e interesante. No es broma, hermanitos. Si Dios ha querido que esta noche ustedes estén aquí reunidos, es porque quiere que entiendan que se tienen que convertir sí o sí en discípulos, y el Señor Jesucristo sea su único maestro. ¡Único! Yo le decía un día, creo que fue a Wilfredo, imagínate un pastor para que sea pastor de todo como Saela. Pues poco a poco me preparo, si quiero oro o no, porque no sabe mucho, ¿sí o no? Ahora subimos de nivel. Imagínate que todos sus feligreses sean como Armando, que ora demasiado ese señor. Ya no le puedes venir con cuentos a él, pues. Porque él tiene una revelación directa de Dios. Lo que aquí hablamos se va y lo conversa. Él me dice: no, yo me fui, le pregunté y me dijo esto. A ese tipo de gente ya no lo puedes engañar, fácil. Ya no lo puedes manipular. Ahora métanse en la cabeza que todos los feligreses sean el conocimiento del hermano David. ¿Quién se va a parar adelante? Yo no me imagino a Dante Hebel adelante dando un sermón, les cuento. Dante Hebel, Benny Hinn. Ustedes tienen que superarlo, llegar a ese nivel de tal manera que el que sea adelante se esmere más, ore más, ayude más, busque más revelación de Dios. En ustedes está el que Dios nos quiera utilizar. Pero ¿qué pasa? Decía un día, y disculpe que diga con nombre propio, Cóndor, Pastor Cóndor se apellida: pastor, ¿por qué me enseña la Biblia como es? También no es necesario, hay que entretenerlos nomás. Así me dijo. Para lo que lo entienden. Y lo peor de todo es que ni él lo entiende. No lo entiende. Solo quien vivió una experiencia personal con el Espíritu Santo puede entender el sermón, les cuento ahorita. La profundidad de ello. Yo lo puedo ver aquí en sus caritas, quién y quién. Los demás como que quieren y tienen que llegar a tenerlo. El Espíritu Santo no es una ilusión, no es una broma. Viene y te transforma la vida. No porque leas mucho, no porque cantes mucho. No. Es una experiencia que tu cuerpo alumbra, refleja, se ve luminoso. Así como la presencia de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba con Moisés y Elías. Arde tu cuerpo como una lucerna. ¿Saben? Desde los cielos se ve como los hijos de Dios que están llenos del Espíritu Santo son como algunos como lucerna, otros como pequeños focos, otros como fluorescentes enormes. ¡Qué resplandor que hacen a su alrededor! Y cuando brillan se ven todas las sabandijas que alrededor hay. Y ahí entendí recién cuando Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Yo pensé que era
hipérbole, una exageración o una metáfora, una comparación. No, era realmente luz. La oscuridad son todos los males infundidos por Satanás, pero la luz es Jesús. Y quien está con Jesús y se llena de Jesús, de sus enseñanzas, se convierte en luz del mundo. Y ahí vamos a repetirlo entonces el 26. Si alguno viene a mí y no aborrece, ignora, no hace caso, no aprende, ¿de quién? De padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún también de su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir? Que tienes que dejar tu egoísmo. Tienes que dejar todo tu mundanalidad. Tienes que despreciarte a ti mismo, sentirte lo que no sirves para nada delante de Dios, y lo que tú no eres, Dios no puede utilizarlo nada, porque es basura todo. Y entonces entenderás la dimensión espiritual cuando ante Dios te presentes vacío. Un deshacerse totalmente de nuestros derechos como persona y dejar que nuestro Señor Jesucristo sea el que ponga todo lo necesario en nosotros. No está tan fácil, hermanos. Y el siguiente versículo dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, en este tiempo nos hablan de cruz, lo tomamos como cualquier cosa, y se nos viene esa cruz que vemos en el cementerio, esos que se cuelgan los amigos católicos en el pecho. Es lo que máximo me puedo yo imaginar. Pero hablarle de cruz en el tiempo de Jesús tenía otro contexto. ¿Saben? La cruz era el castigo, la forma de muerte más cruenta de morir, más horrible de morir. Y hablarle de cruz es tener miedo. Es una pesadilla hablarle a alguien de la cruz. Pero Jesús les dice a estos conocedores qué cosa era la cruz: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz, que simboliza, decían una noche. Unos dijeron es nuestros pecados, otros no sé qué cosa, nuestros sufrimientos. Todos tratamos de opinar algo. ¿Saben qué simboliza la cruz? ¿Saben para qué sirvió la cruz, en otras palabras? Instrumento de muerte. Gerardo, ¿qué quiere decir con esto? Que usted en esa cruz debe hacer lo que a nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Murió su cuerpo carnal, murió su carnalidad de él, aunque no fue pecador, pero la única manera de que sea llevado al cielo y esté sentado a la diestra de Dios Padre es primero morir al cuerpo carnal. Y en ese cuerpo carnal, Jesús no dio su alma por nosotros pecadores, ni su espíritu. Él dio su cuerpo carnal por nosotros. Murió para que nosotros también muramos en la carne. A ver, lo explico de esta manera. Muchas veces nos han explicado que Jesús hizo todo en la cruz del Calvario y que nosotros ya tenemos salvación. Pues les cuento algo, que no es verdad todo eso. Jesús vino a morir, entregó su cuerpo para ser crucificado y murió para que usted haga igual, porque usted vio que Jesús resucitó y usted también va a resucitar un día. No solamente después que muera literalmente tu cuerpo, sino cuando lo entregas tu cuerpo a ser crucificado, aún vivo. El día que tu cuerpo ya no ejerce todas sus inclinaciones carnales, ese día has crucificado a tu cuerpo en la cruz y entonces resucitaste para Cristo. Y usted puede decir, hermano, pero ¿qué tengo que renunciar? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué tengo que sacrificar o crucificar en esa cruz? Usted lo puede leer muy bien en Gálatas capítulo 5. Les hago recordar: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todos estos ramillete de cosas carnales tiene que morir en la cruz del Calvario. Y solo ahí habremos cumplido la exigencia de nuestro Señor Jesucristo que dijo. ¿Qué dijo? Que el que no lleva su cruz, o sea, haber matado en el instrumento de muerte todas las obras de la carne, nunca llegará a ser su discípulo. ¿Cómo queremos ser discípulos si vivimos todavía en broncas, en pleitos, en disensiones, en contiendas, deseándole a la mujer de la gente a lo mejor? Esta noche quiero, hermanos, y aquí ya termino para no hacerlo muy larga el tema, les pregunto, ¿quién es su maestro? Si todavía hay mucho de mundo, de tradición en nuestras vidas, Santiago nos dijera en Santiago 4:4, ¿no? ¿Qué dice Santiago 4:4? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo, o sea, arrastra todavía sus enseñanzas de esta tierra, todavía no ha elegido como a Jesús su único maestro, se constituye en enemigo de Dios. Los que irán al cielo son bien poquitos. Y no me vengan diciendo que esas grandes iglesias de millones quizás van a terminar en el cielo. Esa es una mentira. Dijo él, forzaos, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Renuncien a todas las cosas de este mundo, por más buenas que parezcan. Conviértan a nuestro Señor Jesucristo como su único maestro y entonces Él les dará toda la información y la revelación necesaria y viviremos una vida transformada. Y nunca más nos quejaremos que no entendemos la Biblia, que no comprendemos esto, que nos da pereza ir al culto, que nos da pereza orar. Antes bien nos comportaremos como hijos reales de Dios, discípulos de Él, y después nos convertiremos a lo mejor en apóstoles. Apóstoles y es mensajero, el que lleva el mensaje en toda la faz de la tierra. Pero si no hemos empezado renunciando a esto y crucificando nuestras carnalidades, todavía no estamos en condiciones de ser discípulo. Hagamos un esfuerzo, hermanos. Ustedes pidieron el tema en esta noche y ese es el tema que les quiero exponer. No es fácil, pero con Dios todo se puede. Lo único que tiene que hacer es ir ante Dios con un corazón contrito y humillado y decirle: Señor, me falta. Siento que no estoy al nivel de tu discípulo, cuanto más de ir al cielo. Todavía arrastro estas cosas de este mundo. No puedo abandonar las enseñanzas, aunque sean religiosas. Si Jesús no es el que te enseña, lo más probable es que te he torcido. Y no vas a terminar en el reino de los cielos. Cada uno de ustedes se tiene que convertir en un mensajero directo, una relación vertical con vuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted llega a esa dimensión, cuando nos reunamos acá, van a suceder milagros, señales y prodigios. Que todo el mundo, con entrar por ahí nomás, comience a sentir una transformación en sus almas, en sus cuerpos, en sus mentes y en sus corazones. Nosotros exigimos: ¿por qué no crecemos acá? ¿Por qué esto? ¿Por qué este otro? Porque ni nosotros estamos en condiciones de tener una relación, un entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos todavía buscando a alguien que nos ayude. Tenemos que llegar a la dimensión de por nosotros mismos valernos, relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Y entonces van a ver lo que sucede. Lo mismo que sucedió en la iglesia primitiva con los apóstoles de aquellos tiempos, donde el Espíritu Santo se presentaba con todo su poder,
con toda su autoridad y miles, millones se salvaban, con nosotros también puede suceder. Es momento de empezar y ahora. Amén. Vamos a orar.